tardes a todos. Bueno, como comentaba Luz Helena, mi nombre es John Cano, soy docente del Departamento de Educación de aquí en la Universidad del Norte. Y bueno, he venido trabajando en los últimos 4 años todo lo que es línea de interculturalidad, educación y tecnología aplicado a los contextos virtuales, presenciales y lo que son mixtos o también denominados blended learning. Lo que les voy a presentar a continuación es de manera muy breve y sintetizada de un proyecto denominado Uso de videos educativos de corta duración para la promoción o desarrollo de competencia intercultural de los estudiantes de educación superior, enfocado principalmente en lo que son los entornos virtuales de aprendizaje o ambientes virtuales de aprendizaje. Este proyecto digamos que el contexto se desarrolló a partir de financiamiento de la convocatoria 673 por Colciencias, que buscaba de la mano con el sistema general de regalías del Departamento del Atlántico fomentar y financiar proyectos de investigación que iban enfocados a diferentes áreas de conocimiento, dentro de las cuales fue seleccionado como proyecto viable para los intereses particulares del departamento y los evaluadores de Colciencias. Antes de abordar de pronto lo que se trabajó de lleno en este proyecto, cabe resaltar primeramente, aclarar la duda de qué es interculturalidad, porque si bien para nosotros puede ser muy común el término cultura, el término de multiculturalidad, pero interculturalidad tiende a ser un poco desconocido por muchos de nosotros. La cultura por lo general es abordada desde muchos aspectos generales que abordan las costumbres, las religiones, las razas, las etnias, los idiomas, todos aquellos códigos y características que nos representan a cada uno de nosotros desde los contextos que nacemos, ya sea desde la familia misma hasta el momento que morimos, venimos pasando por transformaciones constantes que nos definen como entidades culturales. Pero la multiculturalidad, más que un concepto, realmente es una situación que se presenta o emerge de un contexto en particular, como el que estamos presentes todos, donde cada uno de nosotros, desde el ente, desde lo que somos como personas, nos identifica culturalmente diferente a cada uno de los que estamos aquí presentes. Y la interculturalidad va mucho más allá, pero requiere de la multiculturalidad para poder emerger y poder presentarse en un contexto dado en particular. Entonces, surge, digamos, algunos criterios o elementos que hay que tener presente para encontrar o identificar lo que es la interculturalidad. Si bien primero debe haber un reconocimiento de uno, de su cultura, lo que uno es la identidad cultural, para poder reconocer a la otra persona, pasando por un proceso de diálogo, un proceso de valoración mutua hacia otros y el aprendizaje y crecimiento a pesar de las diferencias encontradas o posible encontrar en otras personas que nos rodeen sin importar el contexto. De todos estos elementos emerge lo que realmente es la interculturalidad. Y por defecto y por concepto también es aquello que se debe promover en las prácticas educativas, ya que la multiculturalidad no se puede promover, la multiculturalidad se presenta por el contexto o emerge por una situación, pero la interculturalidad es aquello que el docente debe preocuparse por fomentar en el estudiantado realmente, porque multiculturalidad va a haber, pero la interculturalidad es ahí el dilema realmente de cómo podemos promoverla tanto del lado del docente hacia los estudiantes como los estudiantes hacia afuera del aula. Entonces, hablamos de uso de los videos para desarrollar competencias interculturales. Los referentes en los cuales nosotros nos sustentamos para poder apoyar esta investigación, este proyecto, fueron basados en la investigadora Teresa Aguado, quien propone que hay dos dimensiones que definen la competencia intercultural. Una primera, que es lo que es la eficacia intercultural, que es donde encontramos el reconocimiento propio, la identidad cultural, saber quiénes somos nosotros como personas, poder identificar a otros y que a pesar de sus diferencias pueda haber un diálogo ameno y fluido entre ambas personas, independientemente de las posibles diferencias que puedan emerger en el proceso. Y la comprensión y respeto, pues su nombre lo dice, es cuando tratamos de llevar ese contexto, ese diálogo, esa convivencia sin prejuicios, sin estereotipos, sin racismo, sin discriminación alguna en el proceso. Hacerlo lo más ameno posible, lo más natural posible y que la experiencia sea enriquecedora de manera bilateral o multidireccional. Entonces, ¿por qué hablamos de tecnologías aplicadas en esto? De por sí se han sustentado en varios proyectos investigativos que las tecnologías por sí solas, y cuando hablamos específicamente más, cuando incursionamos en lo que es la web 2.0 y todas estas redes de conocimiento que surgen a través del Internet, encontramos que por naturaleza el Internet provee espacios multiculturales por defecto, donde las barreras geográficas obviamente son rotas, donde la comunicación es mucho más abierta y brinda más posibilidades para abordar nuevos elementos. Se pueden generar intercambios culturales a través de
de las diferentes herramientas de compartir información y de comunicación sincrónica o asincrónica, y la adquisición de conocimientos por las múltiples posibilidades que ofrecen estas redes de conocimiento. Todo depende, por supuesto, del trasfondo o la práctica que se haga de estos elementos y el buen uso que se haga. Entonces, ¿por qué el video? Se ha demostrado en múltiples investigaciones y se ha podido corroborar y sustentar en los resultados de esta investigación que el uso de video de manera estratégica, teniendo presente la planeación de una clase, una intervención pedagógica o una actividad pedagógica, que puede promover en el estudiantado el análisis de los contextos, el aterrizaje a la realidad de cada uno de los estudiantes, las reflexiones constantes y la alta actividad cognitiva que implica una buena utilización de un video educativo. Por supuesto, todo esto depende de la planeación previa y la intervención posterior a la utilización de estos recursos educativos digitales. Entonces, ¿cuál fue el principal objetivo de nuestra investigación? Analizar cómo se puede desarrollar esa competencia intercultural del estudiantado en ambientes virtuales por medio del uso de videos educativos de corta duración. ¿Por qué corta duración? Porque tal como el desarrollo de una clase que extienda más de 15 minutos, lo más probable es que haya una desconexión total del estudiantado frente a lo que el docente está diciendo. Por eso tratamos de buscar recursos cuya duración y extensión no sean muy prolongadas para generar espacios, digamos, de mayor apropiación y que se evite en su totalidad el efecto rebote donde el estudiante ve el video muy largo y lo que hace es omitirlo y pasar de largo y no responder a él. ¿Cuál fue el contexto? Fue desarrollado aquí en la Universidad del Norte. Fueron los estudiantes de 3 cortes de la asignatura de Educación Intercultural, un total de unos 64 estudiantes. Fueron totalmente grupos interdisciplinarios, había estudiantes de toda la ingeniería, de humanidades, psicología, licenciatura, filosofía, un par de estudiantes de enfermería y otras carreras, administración, negocios e incluso de derecho también. Todo el contexto se desarrolló a través del catálogo web que estaba basado en Blackboard y todo el proceso fue enfocado bajo la metodología mixta. ¿Qué técnicas se utilizaron en este proceso? Para efectos de esta presentación voy a ser muy resumido en cuestiones de resultados de todo esto, me voy a enfocar mucho en la parte cuantitativa, sin embargo tuvo un fuerte componente quali también. Como vemos aquí a nivel cuantitativo tuvimos las encuestas como principal, digamos, elemento diagnóstico y después de corroboración al final como un pretest y un post al final del proceso formativo, y hubo un proceso de análisis documental donde se analizaron 3 actividades que posteriormente voy a describir, que utilizaban videos educativos de corta duración que promovieran esta competencia y entrevistas abiertas a los estudiantes al finalizar todos estos procesos con uso de videos educativos. Como primera actividad de las 3 que se diseñaron, se utilizaron en una primera actividad 10 videos de corta duración producidos con ayuda del CEDU y bajo la dirección de la doctora Carmen Ricardo, directora del Departamento de Educación, donde se hizo una preguionización y un análisis para fomentar en los estudiantes la primera competencia de la eficacia intercultural. ¿Cuál fue la estrategia? Videos que no superaban los 3 minutos de duración, donde en este caso nos enfocamos en los chistes regionalistas y los valores de la educación intercultural. ¿Cómo se logró esto? Fueron 10 videos, donde 2 videos hablaban de, digamos, fundamentación teórica de la interculturalidad, de la competencia intercultural, y los otros 8 videos ya enfocados a los aspectos regionalistas de Colombia. Eran chistes enfocados a lo que el cachaco piensa del costeño, el costeño del cachaco, el paisa del costeño, y así íbamos de manera multidireccional, respondiendo a las concepciones, prejuicios y estereotipos que se han construido a lo largo del tiempo a nivel cultural que cada uno de nosotros tenemos frente a estas regiones, estas personas de las regiones. Posterior a esto se hacía un proceso de análisis y reflexión entre los estudiantes como identificaban realmente cuáles eran estas preconcepciones que muchos teníamos frente a esta diversidad y estas regiones en particulares. Una segunda actividad fomentaba las comunicaciones y relaciones eficaces entre diversas culturas. ¿Cómo se logró esto? Aquí el docente no creaba el video ni lo preguionizaba. Aquí se daban unas pautas o lineamientos para que los estudiantes crearan con sus dispositivos celulares, cámaras o incluso videollamadas usando Skype, por ejemplo, haciendo videos de autoproducción de entrevistas. Escogían una persona que ellos consideraban que era diferente o suficientemente interesante para conversar con ella por 5 o 4 minutos, haciendo preguntas de experiencias culturales, intercambios, y al final analizaban ellos cómo fueron esas reacciones diferentes cuando uno entrevista a una persona que es totalmente diverso así, pero a pesar de todo ello puede encontrar alguna oportunidad de aprendizaje, enriquecimiento o simplemente intereses en común a pesar de que hayan algunos elementos que los diferencien.
Y para finalizar, la tercera actividad fue enfocada en el reconocimiento de la historia cultural. Aquí nuevamente los estudiantes en grupos se organizaban y se distribuían las mesas que tienen, las vitrinas que tiene el Museo Mapuca de la universidad, y ellos analizaban qué elementos rescataban o consideraban importantes o relevantes de las vitrinas que tiene el Museo Mapuca, con la intención de rescatar o resaltar aquellos elementos que consideraban importantes o relevantes de su historia cultural frente al Caribe colombiano y algunas de las etnias o tribus aborígenes que hacen parte de la historia central cultural de Colombia también. Esto fue acompañado de un proceso reflexivo. Los estudiantes compartían sus videos a través de redes sociales, ya sea YouTube o Vimeo, y hacían su retroalimentación y compartían entre ellos sus videos para realizar los procesos posteriores al análisis. A través de estas tres actividades se fomentó en general los dos, digamos, la transformación, y se evidenciaron cambios en las posturas que muchos estudiantes creían tener, pero que no habían analizado a profundidad frente a la competencia intercultural. A nivel de eficacia entre las culturas, como lo dije, a nivel muy breve y cuantitativo, no estoy tocando la parte cualitativa para esta presentación, hubo cambios significativos donde vemos que bastante de las personas que consideraban en la gráfica azul, que fue al inicio del curso, versus la gráfica roja, que fue al final del curso, digamos que la diferencia fue bastante significativa, donde el grupo que quedaba entre las categorías nada, poco y bastante fueron reducidos frente a los que quedaron en la categoría mucho, donde pasamos de un 44% a un 64% de los estudiantes contenidos en este grupo de clasificación. Solo el 5% al final del curso consideraron que aún su competencia estaba en un nivel medio-bajo entre las categorías nada y poco. Esto a nivel de eficacia intercultural. Y a nivel de comprensión y respeto por diferencia y diversidad, vemos que el caso es muy similar. Sin embargo, es la parte de pronto más complicada, porque tiene que ver mucho más con habilidades comunicativas, con habilidades de interacción, con habilidades de conductas frente a las diferencias que hay. Entonces vemos que solo, en este caso un poco mayor que el anterior, el 12% quedó clasificado entre que consideraba que aún después del proceso su competencia no faltaba fortalecer en algunos otros aspectos en particular. Y a nivel global vemos que aproximadamente, bueno, el 9% se consideró estar en un nivel bajo o medio, y el 91% consideraba que aún así fue fortalecido a comparación a un inicio del proceso formativo. Esto obviamente se complementa de manera muy fuerte con las intervenciones pedagógicas, las entrevistas a los estudiantes, quienes manifestaban muchas cosas que de pronto a nivel cuantitativo es difícil mostrarlo, y por lo reducido de la ponencia tampoco se puede evidenciar de manera tan clara. A nivel general, las conclusiones, se tiene que tener presente también la competencia digital del docente y de los estudiantes, ya que la creación de un video a nivel de preproducción y postproducción requiere de pronto ciertos conocimientos, habilidades de parte del estudiantado, que debe fortalecerse para poder aplicar estas experiencias de aprendizaje. Y por parte del docente, si va a producir los videos que fomenten estas competencias, pues tener claro cuáles son los referentes teóricos, cómo quiere apuntar a estas competencias, y contextualizar completamente el contenido de los videos que sean acordes, propicios y adecuados para fomentar dicha reflexión y alcanzar los resultados que en este caso de la investigación se esperaban. Muchas gracias.